Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos a nuestras entrevistas de los miércoles a escritores y escritoras alrededor del mundo. Hoy vamos a tener nuevamente una invitada de España que ya veo por aquí que está con nosotros. A ver, ¿cómo la invito? Que ya la veo por acá muy juiciosa. Acá está. ¡Qué puntual! Ya le mandé su invitación. ¡Hola, Teresa! Esto está del revés. A ver cómo lo voy. Esta tecnología. Ahora, Eso, ahora sí. ¿Cómo estás? muy Bienvenida. bien. ¿Qué tal, Paula? Bien, encantada de tenerte. Ahora estaba leyendo sobre ti. Qué interesante, mujer. ¿Cómo estás? Y tú también, muy bien. Aquí, con dificultades con los aparatos. Sí, así estamos todas con la tecnología, mientras que, bueno, nos habituamos y aprendemos, así que no importa. Aquí son gajes del oficio, como decimos nosotras, y encantada de tenerte. Te voy a presentar. Hoy tenemos como invitada especial a Teresa. ¿Se dice Borotau o Borotó? Borotau. Borotau. Teresa Borotau, ella es una de nuestras escritoras maravillosas, es filóloga, que para quienes no saben es el estudio de los textos escritos, arpista, eso me pareció apasionante, con 25 años de experiencia en el mundo de la educación y la interpretación de la música, Premio de Cataluña de Educación, y su vida cambió cuando tuvo una experiencia poderosa a través del contacto con la realidad sutil, que ahora nos va a contar qué es, porque todas estarán preguntando ¿y qué es eso de la realidad sutil? Hoy en día atiende como terapeuta para ayudar a las personas con sensibilidad y últimamente me acabo de enterar, porque esto fue lo último que descubrí de ti, eres consteladora, canalizadora y formadora de la sensibilidad con 4 libros publicados, Teresa, perdón, me encanta esta historia de tu vida y bueno, ya se están empezando a conectar todas las personas que quieren escuchar esta maravillosa historia de ti, de todo lo que has hecho, de todo lo que tienes para compartirnos hoy. Se están conectando de Ecuador, de Colombia, Qué Argentina. bien. Tenemos personas de Argentina también hoy que te están escuchando y bueno, muchas personas en América Latina que sabes que es nuestro fuerte. Así que bienvenida. Bueno, yo tengo muchos alumnos y alumnas de América Latina, ¿eh? En la Escuela de Sensibilidad Online. Sí, sí. Tengo alumnas de Colombia y tengo alumnos de Perú, de Chile, de Argentina, de México. Sí, sí. Bueno, Estoy súper. maravilloso. Cuéntanos un poco de tu experiencia, Teresa, porque veo que eres polifacética, arpista, filóloga, educadora, dedicada a la educación. Cuéntanos un poco de ti y de toda esta trayectoria que hemos leído ahora para presentarte. Bueno, parece que haya tenido 3 vidas, ¿verdad? Más o menos. Yo siempre pienso que tengo un gemelo solitario de estos y tengo que hacer mi vida y la del otro y no sé. Sí, sí. La verdad es que ha sido una vida muy apasionante porque yo creo que siempre he sido sensible y sensitiva, pero darme cuenta, o quizás lo vehiculaba de otra manera, ¿no? En mi primera mitad de vida o hasta los 40 quizá era más en el ámbito artístico, musical y literario, porque yo escribía poesía, pues mi primer libro publicado en realidad es de poesía, porque hace muchos años pues fue publicado porque gané un premio de poesía. Entonces toda esa sensibilidad estaba vehiculada hacia las artes, ¿no? El arte musical y el arte de la escritura. Pero a los 40 años pues ese contacto con la realidad sutil. ¿Y qué es la realidad sutil? ¿Qué es algo sutil? Es algo que casi es imperceptible, pero que se nota.
Entonces, las personas, seguro que tú también conectas con algo sutil, ¿no? Porque si acompañas a las personas, es que seguro que cuando se te presenta la persona, sabes algo más de lo que ella te cuenta. Y por eso le puedes ayudar, ¿no? Pues la realidad sutil puede ser el mundo de los fallecidos, pero también puede ser el mundo conectar con las emociones de las otras personas o conectar con un conocimiento, diríamos, espiritual, que en principio no has estudiado, pero que te emerge o que te fluye de una manera pues natural, ¿sí? Y esto a mí me sucedió a través de una crisis. Hay personas que tienen, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte o un despido de un trabajo, o un divorcio, o un fallecimiento de un ser querido, y entonces, ¡paf!, algo explota y aparece el reconocimiento de esas capacidades que tenemos. ¿Por qué? Yo creo que en realidad conectar con la realidad sutil es algo natural en el ser humano. Los seres humanos somos sensibles por naturaleza, tenemos un cuerpo, este cuerpo es un cuerpo sensorial que percibe y que recibe información. Pues a mayor sensibilidad y a mayor conciencia de ese cuerpo sensorial, mejor conectamos con eso que es imperceptible, que apenas se nota pero que se siente. Por ejemplo, personas que están en una reunión y saben quién está bien, quién está mal, quién dice mentira, quién dice verdad, quién está triste y quién está alegre, por mucho que ponga una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Entonces, eso es conectar con la realidad sutil. Ah, ok, maravillosa la explicación que me has dado. Yo sí tuve muchísima curiosidad en decir, bueno, ¿qué significa realidad sutil? Entonces vamos a empezar un poco con tu historia. ¿Por qué estudias filología, que es el estudio de los textos escritos? Luego tienes esta experiencia con el arpa y te metes en el mundo de la educación por muchos años y de la interpretación musical. Entonces yo digo que, como nos has compartido ahora, esta es tu primera experiencia, digamos, profesional, en donde mezclas un poco toda esta parte artística, ¿no? Del estudio de los escritos con la parte del arpa, de la educación. Háblanos primero como de el primer periodo de Teresa. ¿Cómo es esa parte de tu historia? Pues Teresa era una hija muy obediente que quería siempre que sus padres estuvieran muy contentos y por eso pues acataba, a pesar de que era un poco traviesa, pero era muy obediente y por tanto seguía los mandatos familiares. Y en mi familia, pues el estudio de los textos, la literatura, la cultura era muy importante. Mi padre también había estudiado música, era pianista, mi madre era profesora de literatura y lengua y por tanto a mí se me daba bien todo eso. Se me daba bien y además pues satisfacía los mandatos familiares. Y además yo creo, ahora tengo la convicción, pero la convicción de que he cerrado temas de ellos. Quiero decir que mi papá quería dedicarse a la música profesionalmente, pero no le dejaron porque su padre falleció joven y entonces su madre incluso le prohibió tocar el piano. Sí, muy fuerte, ¿eh? Porque era algo que a él le encantaba, ¿no? Entonces no se pudo dedicar profesionalmente, sino que fue funcionario de ayuntamientos, era interventor de ayuntamientos. Entonces yo me dediqué profesionalmente a la música, cerré un círculo, ¿no? Es como que yo llevo eso de él y me dedico hasta que yo siento que ya no quiero dedicarme más a eso. No porque no lo hiciera bien y no porque no me contrataran, sino porque ya sentí que ya se tenía que terminar. Y luego la filología o estudio de literatura y lengua, que tuve que estudiar dos, catalana y castellana, para que estuvieran los dos contentos. O sea que, sí, se me daba bien, era algo que me resultaba fácil y por tanto también mi madre era profesora y siempre tenía muy en su boca que era una buena opción profesional para nosotros, pues ser funcionarios, tener una plaza fija en un centro educativo de secundaria como ella, porque gracias a eso ella cuando enviudó pues pudo mantener bien la familia, entonces ella me metió en la cabeza, tienes que estar en un centro educativo, tienes que estar en un centro educativo. Por tanto, todo eso creo que fue un poco seguir la corriente familiar. Lo que estoy haciendo ahora, claro, en realidad aprovecha todo lo que he hecho, porque no deja que tener una escuela, ¿no? Tanto presencial como online, pues yo estoy aprovechando todo lo que he aprendido como profesora, como docente, como directora de instituto. En realidad, esto lo he aprendido allí. La música, para mí la música es fundamental y me conecta espiritualmente,
Por tanto, no es algo de lo que yo no quiera saber nada, ¿eh? Fíjate que escribo libros, entonces, bueno, para mis padres los libros eran importantísimos. Lo que pasa es que los escribo de lo que ahora yo quiero. Un algo Claro, así. claro. Por eso yo leo, Teresa, un poco entre líneas, entre lo que nos estás compartiendo y entre lo que nos estás contando. Un poco me gustaría ver y adentrarme un poco en tu historia y en tu corazón, porque veo que sí existe como una herencia, digamos, de papá y mamá, de todo lo que podemos ver en ti, digamos, esas huellas Mi heredadas. abuelo, Bueno, y sí. quizá de tus ancestros, quizá de tus abuelos, bisabuelos, que existe como esa huella artística, pero me llama mucho la atención porque en lo que escucho de lo que me vas contando, hay una gran parte en donde tú dices, amo esta herencia cultural, por así decirlo, de la música, de la literatura, que yo la sigo y elijo, o por elección, elijo continuar con esta herencia y con esto que mis padres me han trasladado, pero por otra parte también era como un deber ser. Entonces, ¿en qué momento Teresa se encuentra con lo que Teresa quiere para su vida, con lo que Teresa realmente desea, cuando me imagino que tuviste en tu interior, y esto lo digo porque muchas mujeres nos encontramos en eso, yo lo veo mucho en consulta como coach, en donde las mujeres me dicen, tengo una batalla interior entre el deber ser y mis deseos, entre lo que se espera de mí, de mis padres o de la sociedad o del mundo y lo que realmente yo quiero de mí. Tú tuviste esa batalla entre lo que el alma de Teresa quería y lo que se esperaba de ella. Hombre, claro, totalmente. Pero no lo que yo quería, que es que fíjate, yo creo que tampoco no sé si yo estoy haciendo lo que quiero, sino que ahora, en vez de mis papás, es el propósito, ¿sabes? O sea, que no sé, yo no he escogido en realidad hacer esto, sino que me fue dado, de alguna manera, a través de esa crisis que te cuento de los 40 años, en las que yo llevaba 26 años con el papá de mis hijas, desde los 14, y ahí sí que tuve una crisis total. Entonces dije, bueno, es que yo no me sirve nada, ni este matrimonio tampoco, ¿no? Entonces la crisis fue ahí y fue cuando tuve el contacto real con el otro lado, cuando se apareció el abuelo, que uno de mis últimos libros, ¿por qué no es el último? Porque el último es el colectivo de Vivir Mejor es Posible, con 19 escritores más, que está salido, pero el penúltimo, de Mamá he visto al abuelo, fue esa experiencia visual de contacto con el otro lado que me abrió a todas esas capacidades. Entonces, el reconocer todas esas capacidades, ¿sí? Fue lo que me llevó primero a cerrar el círculo de mi mamá, porque mi mamá había estado profesora en un instituto y por su rango, porque era catedrática, que era como el rango superior, le hubiera tocado ser directora, pero ella no quiso nunca. Pues yo tuve que terminar eso porque se me propuso y sentí que tenía que terminar ese círculo familiar, pero ahí también yo empecé a canalizar, empecé a sentir seres fallecidos y entonces ya no sé si esto lo he elegido yo. Quizá mi alma sí, ¿no? Y ahí sí que tuve el gran conflicto de cómo voy a dejar este trabajo que es para toda la vida, en el que estoy una persona reconocida, que se me quiere, que mi mamá está orgullosa de mí, toda mi familia está orgullosa de mí, ¿cómo voy a dejar esto? Bueno, pues fue una gran batalla y mucho tiempo estuve trabajando doble. Doble quiere decir doble jornada. Porque yo no decidí poner la consulta, sino que las personas me pedían que abriera una consulta. Entonces al final dije, bueno, pues tanto me lo piden, ¿será que la vida me está pidiendo esto? ¿Entiendes? Bueno, Entonces pero yo, ahí sí yo ya estoy entrando en algo que me encanta, me encanta, me encanta. Y es que sí te voy a preguntar algo muy importante para mí y muy seguramente para las mujeres que nos están escuchando. Y es, ¿cómo una mujer dedicada a esta parte de la ciencia, del estudio, de la cátedra, entra en este mundo intangible, espiritual, de canalizar, de ver haceres, de todo esto que uno diría, no, no, no. Una persona que está metida en la parte catedrática, en la parte científica, jamás creería en algo esotérico o en algo espiritual o en algo que no puede comprobar por la ciencia, ¿no? Porque diríamos, bueno, cuando uno conoce a una persona espiritual, a una persona que se dedica a todos estos temas del alma, a todos estos temas intangibles, generalmente son personas que no tienen nada que ver con el mundo de la cátedra.
¿no? O que de alguna manera pueden chocar entre la ciencia y el espíritu. Son como choques que se dan en la sociedad entre lo científico y lo humano. Entonces, Sí. a mí sí me gustaría como una mujer que nace y crece dentro del mundo de la ciencia como catedrática, hija de catedrática, entra en ese mundo intangible del espíritu. Bueno, yo no fui catedrática, yo era docente, era profesora con mis oposiciones, pero sí, yo vengo de un mundo intelectual. Pues Es intelectual, esa es la palabra que estaba buscando, intelectual. ¿cómo no entras? Entras porque tienes la experiencia, porque la experiencia es muy tozuda. Si tú empiezas a ver cosas, por ejemplo, porque hay facultades extrasensoriales, las básicas, es la clarividencia, que es ver claro en imágenes, en sueños lúcidos, todo el mundo sueña, ¿sí? O tener percepciones visuales, está la clariaudiencia, que es escuchar. No escuchar voces de la esquizofrenia, sino escuchar mensajes, ¿no? Claros de mensajes que te resuenan y que dices, uy, ¿qué es este mensaje? O sí, mensajes del más allá. Después está el clariconocimiento, que es la canalización, y que a mí me sucedió de forma improvisada. Me encontré con ello, que estaba meditando y con un grupo y tuve la necesidad de hablar, de decir, madre mía, estas palabras no las estoy diciendo yo. ¿Quién les está diciendo? Que tengo que decir que sí que se asemeja un poco al estado de inspiración poética, porque a veces la poesía puede ser, o la literatura, a veces puede ser escritura automática, ¿no? Como que te viene y a chorro. Pues a mí me vino. Toda esa experiencia yo no la podía negar, no podía negar. ¿Por qué? Porque además, cuando yo lo comentaba, que he tenido mucha fortuna de que mis compañeros, ¿no? Pues me querían mucho y por tanto podía compartir, aunque no me entendían, sí que podía expresarme y me decían que, claro, sí, esto que me estás diciendo es verdad, a mí me está pasando esto, o sí, es verdad, ha fallecido tal persona y hubiera dicho esto. Entonces, claro, vas viendo que, madre mía, yo tengo una mente racional, pero todo esto es impresionante y tengo que hacerle caso, porque yo creo que cuando hay el equilibrio entre la parte racional y la parte intuitiva es cuando somos un ser completo. Yo creo que la espiritualidad debe ser algo práctico también. Quizá por eso hay muchas personas del ámbito intelectual y científico, porque la mayor parte de mis alumnos de la escuela son del ámbito sanitario, son médicos, son enfermeras, muchos son ingenieros, son arquitectos. ¿Por qué? Porque hay este despertar para que las personas seamos completas. Que haya habido después del racionalismo tanto empeño solo en la parte racional no significa que esto no haya existido siempre en personas de gran cultura. De hecho, los grandes científicos acaban en Dios todos, o acaban en la espiritualidad, o acaban hablando de lo que no se puede demostrar. De acuerdo, Total, de acuerdo. fueron unos años de ir cotejando y de no ir perdiéndote en los mundos sutiles, sino tomando tierra de estas informaciones que recibo, cómo las puedo ir aplicando, cómo puede ser útil. Esto me tiene que servir para mi vida, no para desorientarme, que muchas personas que están demasiado en lo espiritual acaban por perder tierra, acaban por estar más perdidos que conectados. De acuerdo, de acuerdo. Cuéntanos entonces, porque estoy segura que las personas deben estar inquietísimas por saber cómo haces tu trabajo, cómo son tus terapias, para qué sirven, a quién ayudas y ojalá pues nos compartieras algún caso de la vida real, de cosas que te han sucedido, cosas que muchas veces Mira, podrían ayudarnos. claro, a ver, lo que yo hago es cuando viene una persona a consulta individual, porque yo hago terapias grupales como constelaciones canalizadas, que ahí también te cuento, las personas que sepan lo que es una constelación, normalmente el facilitador toma distancia, ¿no?, de lo que está sucediendo para acompañar. Pero cuando yo hice la primera constelación, pues no, se desmadró. Y entonces se desmadró en el sentido que yo sentía que también tenía que canalizar y a veces participar también como representante, aunque soy también la consteladora o la facilitadora. ¿Por qué? Porque me venía información muy potente que tenía que ser dicha. Entonces es una forma de constelar un poco, diríamos, especial o singular, porque también interviene toda la información canalizada que yo recibo. Por tanto, yo prefiero no preguntar a las personas nada, o sea, que las personas no me digan nada de entrada, y tanto si es grupal como si es individual, cuando llegan, yo les canalizo un mensaje. ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Hoy mismo me ha venido una chica y yo la extiendo en la camilla y entonces percibo
puedo percibir distintos tipos de cosas. Básicamente, como que yo soy muy clarisensitiva, que lo siento a través del cuerpo, pues he sentido que estaba muy cerrada, que estaba muy triste y que estaba en un proceso de duelo. Y me dice, bueno, sí, es que mi marido ha muerto hace 10 meses. Por tanto, lo primero que sale es esa información que yo ya percibo sin que ella me diga. Y fíjate lo bonito que en este caso sí que he tenido que canalizar a un ser fallecido. Bebo un poco de agua, ¿eh? Fíjate que el hombre, ¿sabes lo que le ha dicho? Era un hombre que había estado bastante enfermo y había estado trasplantado de distintos órganos. Y cuando ella lo conoció, ya estaba enfermo, pero a pesar de eso siguieron juntos y estuvieron 16 años juntos. Y hoy él le decía, oye, que no ha sido tan bonito como ahora tú recuerdas nuestra historia, sino que has aguantado mucho. Así que, en realidad, no estés tan colgada con el recuerdo que tienes, porque no es verdad, has sufrido mucho, has aguantado mucho, me has aguantado mucho, así que espabilate. Porque ella estaba, ay, claro, estábamos tan bien, nos queríamos tanto, y él le ha dicho, sí, sí, pero me has aguantado que no veas lo que me has aguantado. Así que espabilate un poco, sí, porque no es verdad que yo haya sido tan bueno y tan tal. Y entonces ella me dice, no, en realidad él era una carga, ¿no? ¿Sabes? Y ha sido muy fuerte para ella ese mensaje, ¿no? Porque ella estaba ahí, oh, no, claro, porque ahora nos llevábamos bien. Y él le dice, no, no te engañes, te estás engañando. No ha sido una buena relación, ha sido una relación en la que tú has sufrido porque he estado siempre siendo una carga para ti. Pero entonces, ¿qué ha salido debajo de eso? Pues que ella perdió a su mamá también antes de conocerlo a él. Y a su mamá, cuando la perdió, ella era muy joven y no pudo hacer nada por ella, no la pudo salvar. Total, se buscó una pareja a quien cuidar hasta la muerte. ¿Entiendes? Entonces ella ha comprendido el significado de esa relación y también ha comprendido que ahora debía dedicarse el tiempo a ella misma. Él le ha dicho, yo era tu proyecto, ¿sí? Pero ahora tienes que tener tu proyecto, porque yo ya no estoy y ya no me tienes como proyecto de vida. Increíble, Vaya tela. maravilloso. Hay muchas personas que nos estarán escuchando y que no saben qué son las constelaciones familiares. Yo descubrí hace poco el tema de las constelaciones familiares gracias a la serie de Netflix, la serie de Netflix de Mi Otra Yo. Para quienes no se han visto la serie, es interesantísima. Y a raíz de esa serie de Netflix, Mi Otra Yo, que es una serie turca, perdón, hay un furor ahora en toda Europa y en América Latina sobre las constelaciones familiares, que además ha sido una terapia de hace muchísimos años, inventada por Bert Hellinger, que ha sido creador de las constelaciones familiares y que sirven muchísimo. Yo nunca lo había hecho, nunca lo había experimentado. Y hace poco, aquí en Madrid, asistí a un taller de constelaciones familiares y realmente que terapéuticamente hablando es muy sanador. Cómo nosotros podemos ordenar la jerarquía de nuestra familia, cómo podemos reconocer también como esas lealtades muchas veces silenciosas, ocultas a nuestros ancestros. Explícale un poco a la audiencia qué son constelaciones familiares, para qué sirven terapéuticamente hablando y cómo pueden ser útiles a nuestra sociedad, Teresa. Sí. Mira, una constelación familiar es una herramienta terapéutica muy potente. Normalmente se hace en grupo y tiene la cualidad de que todos los que participan sienten porque se entra en un campo de información, ¿vale? Que eso es lo maravilloso, por eso parece que sea mágico, ¿no? Porque todo el mundo entra en la realidad sutil de la que hablábamos antes. Hay un consultante o varios consultantes y hay el facilitador. Entonces, el consultante va con un tema, por ejemplo, que no puede resolver. Por ejemplo, mira, una persona que no consigue tener pareja y va a consultar o va a hacer una constelación para ver qué es lo que está impidiéndole tener pareja. Normalmente en una constelación familiar lo que se pone sobre la mesa y se representa como si fuera una obra de teatro es qué es aquello, qué elementos y qué personajes de la familia pueden estar implicados en esa no encontrar pareja, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay diferentes tipos de constelación. Ya te digo que yo en mi caso lo hago de una forma muy intuitiva, pero normalmente el constelador hace una especie de
no interrogatorio, pero tiene un diálogo con el consultante y allí salen temas. Por ejemplo, imaginemos, no encuentro pareja porque mi papá enviudó y entonces yo estoy ocupando el lugar de mamá. ¿Por qué? Porque en un sistema familiar existe el orden de pertenencia y el lugar que ocupo en ese sistema familiar. Todos tenemos un lugar, pero si hay lugares vacíos o hay en el sistema personas que han muerto de forma trágica o abortos que no se han tenido, hay desorden en el sistema, porque todo el mundo quiere ser reconocido en un sistema familiar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El sistema busca el equilibrio. Entonces, si hay un lugar vacío, se tiene que llenar. Total, que igual yo no encuentro pareja porque lo que estoy es siendo la pareja de mi papá. Aunque no sea verdad, ¿no? Pero, yo qué sé, igual yo tenía 15 años que murió mi mamá y entonces sentí que tenía que responsabilizarme de mis hermanos y, bueno, estuve ahí cuidando al papá. Yo tengo una alumna de la escuela que es así, tal cual. Murió su mamá, que ella tenía 15 años, y ella no ha tenido pareja. Hace poco falleció su papá, ¿sí? Y yo le digo, bueno, ahora quizás ya te toca, ¿no? Bueno, pero sigue siendo fiel a su papá. Es como que hay unos compromisos, ¿entiendes? Otra forma que se podría... Bueno, otra cosa que no he dicho de las constelaciones. ¿Qué es lo que sucede en la constelación? Que se buscan personas que hacen de representantes. Entonces, en ese caso, se podría ver que ponen a la chica de una posible pareja, ¿de acuerdo? Entonces se podría ver como la persona que hace de chica, ¿sí? No mira a la pareja, está mirando a otra parte. Entonces el constelador pone otra persona que represente a dónde mira esta chica, ¿sí? Entonces se descubre que está mirando a su papá. Por otra parte, el que hace de pareja o posible pareja dice, claro, es que esta chica no me mira, yo sí que estoy por ella, pero ella no me mira, no está disponible. Y eso es muy interesante, porque muchas veces no estamos disponibles para la vida. Te explico otro caso de hoy, porque yo también las constelaciones las hago individuales, ¿sí? Me ha venido una mujer ya bastante mayor, que ella es muy alegre, eso es lo que yo percibo, tú eres muy alegre, pero has pasado muy mal en la vida, mucho sufrimiento, y te has querido marchar varias veces, o sea, intentos de suicidio, ¿sí? Y entonces yo le pregunto, ¿antes de ti hubo algún niño muerto? Y me dice, sí, mi mamá, su primer hijo, cuando nació muerto. ¿Qué le pasa a esta chica que ha venido, a esta mujer que ha venido? Que de alguna manera se pone en el lugar del muerto para que mamá la mire. Y no solo no tiene parejas, le cuesta tener trabajo, es mujer pero tiene muchas cosas de hombre, ¿sí? Porque está de alguna manera transmitiendo la información del hermanito muerto, ¿sí? No solo eso, sino que a veces se quiere morir, que es hacer lo mismo que el que ya no está. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Entonces, yo pongo siempre una comparación. Las cañerías de los pisos, ¿no? de los apartamentos, van de abajo a arriba, tiene que pasar el agua, ¿no? El agua tiene que bajar. Pero ¿qué pasa si hay un nudo? A ti no te llega agua, ¿de acuerdo? Entonces, claro, igual, uno ha recibido, porque más arriba de ti ha pasado algo que ha hecho que tú ya estés en desequilibrio en ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que consigue la constelación? Consigue la solución. ¿Por qué? Porque se recoloca a todas las personas en su lugar. Fíjate que un señor tampoco encontraba pareja y me dijo, somos 6 hermanos. Y yo puse 6 personas, ¿no? Y 2 estaban como muy separados. Y yo le dije, aquí parece que hay uno que falta. No, somos 6. Y yo le digo, me parece que no, ¿eh? Aquí estos 2 hermanos están muy separados, parece que queda un hueco aquí en medio. Ese señor, que ya tenía más de 50 años, fue a hablar con su madre de 87. ¿Y sabes qué le dijo? Ay, hijo mío, no se lo digo a los demás, pero fui a abortar a Londres. O sea que realmente había un niño, una niña abortada, y él era como que era el más sensible de la familia y de alguna manera se colocaba en ese lugar. Es impresionante esto. Impresionante, impresionante. Entonces ahora estás dedicada al tema de hacer terapia a través de las constelaciones. ¿Y tus libros tienen algo que ver con esto? Bueno, no. Mi primer libro es Ellos dicen, ¿no? Es el libro de las canalizaciones y antes de empezar he abierto, son 56 textos canalizados
porque tampoco lo escribí o lo publiqué porque yo quisiera, sino porque también la gente me lo pedía. Porque cuando yo hago talleres, pues hago una canalización en directo en ese momento. Entonces la gente le gustaba mucho y me decía, tienes que escribirlos, tienes que escribirlos, tienes que escribirlos, tienes que publicarlos en un libro. Pero a mí me daba vergüenza porque aún no había salido del armario del todo, ¿no? Aún me dedicaba también a la docencia. Pero tanto me insistieron que una chica se ofreció a grabarlas y a pasarlas, ¿no? Para que yo pudiera, pues, recopilarlo todo. Y entonces, pues, lo autopubliqué. Ellos dicen, porque cuando yo canalizo, si quieres antes haré una canalización en directo, pues, abres como si fuera un oráculo. Y antes yo lo había y me ha salido canalización sobre el recuerdo. Son textos espirituales, ¿vale? Y no son dichos por mí, sino que yo los recibo y pasan a través de mí. Es unas palabras que son dichas a través de mí, pero yo no siento que sea yo quien las dice, ¿de acuerdo? Entonces, nos dan un cambio de perspectiva, ya que habla sobre qué es un recuerdo. Y te dice, un recuerdo es un marco de referencia mental y emocional. Dice, a pesar de que ese marco de referencia pueda ser útil y una de las plataformas del aprendizaje, pues recordar, ¿no? El recuerdo como tal es un marco de referencia poco fiable que puede llegar a condicionar mi exploración mental de futuras posibilidades. Un recuerdo es una impronta que da fe de la vivencia de una experiencia y a pesar de no ser la experiencia misma, tiene la capacidad de activar todo el impacto emocional que contuvo hasta llegar a conseguir una casi reproducción de lo sucedido. Entonces nos dice que observar el recuerdo desde un punto de vista neutral sí que nos ayuda y es el camino para liberarse del yugo de la tristeza por lo que fue y del miedo por lo que pueda pasar. Entonces es interesante, ¿no? Porque la gente que siempre está en el pasado, hoy que recuerda, mira, como esta clienta que ha venido hoy, ¿no? Que, oh, mi marido, y el marido le ha dicho, no es verdad, no es verdad, te estás autoengañando, ¿no? Pues sí. Hay 56 textos, en este habla de la abundancia, del éxito, de la muerte, del amor, de la reflexión, de, bueno, mucho de la verdad, de la libertad, de la existencia. Luego está el libro que te habla te acompaña, que este es de la editorial Corona Borealis, que son 56 nuevas canalizaciones, ¿vale? Y estas pues son un poco diferentes. Está la de, me ha salido, también he abierto, porque como un oráculo, sobre la quietud dinámica. Y es muy interesante esta, porque habla de la materialización. Dice que el estado de quietud dinámica permite el movimiento interno, que supone el estado latente de creación de nuevas realidades, más acordes con la naturaleza primordial de nuestro ser, activando el estado de coherencia. Dice que actuar sin permitirse la quietud dinámica, que es que primero haya el movimiento interno, no va a surtir un beneficio. Entonces dice, ante la acción frenética, pon freno, ante el ruido excesivo, pon silencio, para que sea el momento adecuado de tu movimiento interno donde estás preparado para que las acciones en el exterior sean como tú quieres. Es muy interesante esta. Y luego el mamá he visto al abuelo, que es mi historia, como mi historia, y quiero agradecer, es con la editorial Istar Luna Sol, que es la misma editorial con la que publicamos con los compañeros ahora El Vivir Mejor es Posible, y todos los testimonios en primera persona que me han compartido, muchas personas, donde explican sus experiencias de contacto con el más allá, con el otro lado, con los seres fallecidos, personas que han sido sensitivas, que se han visto muy rechazadas por la sociedad, muy incomprendidas. Entonces, se divide en tres partes. La primera es el descubrimiento de estas capacidades, ¿no? Y la alta sensibilidad. Después está el contacto con el otro lado. Y al final es, ahora ya sé que soy sensitivo y qué tengo que hacer con todo ello. Está lleno también de herramientas prácticas para las personas sensitivas y sensibles y lleno de testimonios para que cada cual se pueda ver reconocido, ¿no? Entonces, tanto se habla de cómo se manifiestan los seres fallecidos, de las señales que podemos recibir, de cómo podemos percibirlos, también de la canalización, de la mediumnidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un libro que hace 10 años que tenía en la cabeza, ¿no? Es decir, tengo que hacer un libro para ayudar a las personas que no se sientan tan solas como yo me sentí en ese momento, ¿no? De tanto cambio en el que me iban pasando tantas cosas y no sabía cómo encajarlo, porque en mi casa no había ningún libro de esto,
sino que todos eran el Quijote o bueno, de literatura. Y bueno, estoy muy contenta porque el feedback que me dan las personas es de que les está ayudando, ¿no? A entenderse y a mostrarse en lo que son. Porque claro, la mayor parte de personas no son así. Y normalmente estamos en ambientes también que no son así. Y tiene un motivo. El motivo es para que también nosotros acompañemos a los demás a que vean un poquito más, ¿no? Por eso no debemos callarlos. Y aunque nuestra pareja o nuestra madre, nuestro padre no sean sensitivos, no significa que debamos reprimir esa sensibilidad, sino todo lo contrario, porque al final del libro lo propongo como un tipo de inteligencia que nos ayuda mucho en los lugares de trabajo, porque tenemos esa capacidad de ver más allá de lo que la mayoría ve. Y si lo sabemos conectar para que esos lugares de trabajo vayan hacia adelante, los equipos de trabajo vayan hacia adelante, es algo muy positivo y muy valioso. Maravilloso, wow, qué cantidad de sabiduría la que nos has compartido, Teresa. ¿En qué parte de España estás tú? En Cataluña, Estás en cerca Cataluña, de Barcelona. Cerca de Barcelona. cerca de Barcelona. Te están saludando desde la India. Ay, ay, Kataki. Ay, mira. Desde la India, te están saludando de diferentes lugares y me gustaría ahora abrir un poquito el espacio para que te hagan preguntas. Vamos a ir conversando Teresa y yo, pero de todas maneras me pueden escribir aquí preguntas si alguien tiene alguna duda. Yo sé que este es un tema maravilloso porque es un tema del cual no conocemos mucho, es un tema un poco novedoso para muchas personas y terapéuticamente hablando es un tema que yo he escuchado que sirve mucho, el tema de las constelaciones y de, ¿no? y de un poco ordenar ese sistema familiar, el honrar también, un poco también me gustaría que nos hablaras de algo que vi yo cuando fui a este taller de constelaciones por primera vez en mi vida, que te cuento acá en Madrid hace poco, vi la dificultad que tenemos las almas de honrar a aquellas personas que nos han lastimado. En esta experiencia que yo tuve, había muchísimas heridas activas por parte del papá, por parte de la mamá, por parte de una pareja. Y en el momento en el que teníamos que, de alguna manera, honrar a esa persona, independientemente de la herida que tuviéramos, es muy difícil, Teresa, honrar a una persona que te ha lastimado. ¿Qué sucede en el momento de la honra? Te liberas. Hombre, el momento de la honra es gracias porque has sido mi maestro. Mira, yo a muchas personas que vienen les digo, imagínate, ¿no? Porque yo no lo sé, la verdad, yo muchas cosas no las sé, pero bueno, me imagino cosas siempre para que podamos estar mejor. Va, entonces yo le digo, imagínate, bien, tus papás han sido desastrosos, tus hermanos te han hecho daño, tus amigos también, pero imagínate que tú has dicho ahí arriba antes de venir, bueno, quiero un trampolín, pero bien fuerte, para que yo me eleve bien, ¿no? Entonces, estas personas, imagínate qué sacrificio, porque se han sacrificado siendo los chungos de la película, los malos, los verdugos, los asesinos, los maltratadores, los narcisistas, se han escogido un personaje chungo, porque es el malo, ¿no? De la película, tú eres el bueno, eres la víctima, que te han hecho tanto daño. Pero tú imagínate, ¿no? Esta persona, qué valiente, cómo te quiere, que se ha escogido hacer maldad, con lo cual se genera un mal karma para que tú tomes conciencia de tu valor, para que tú tomes conciencia de lo que tú eres en realidad. A mí me encanta la primera canalización de este libro, me encanta, es mi favorita, porque habla sobre el perdón, perdonar. Y entonces los ellos, que para mí son los guías espirituales a través de los que canalizo, dice, el ser humano debe entender que en realidad no hay nada que perdonar, porque nada ni nadie puede causar ningún mal a tu ser esencial. Entonces, yo creo que no es el alma la que no puede perdonar. El alma para mí es impoluta, es eterna. Es la personalidad que está aquí, es la experimentación, ¿no? Es lo que creemos que somos, ¿no? A quien nos vulneran. Porque, claro, a mí me van a atacar o a mí me van a vulnerar si yo se lo permito. Pero en realidad yo tengo que aprender de eso. Yo lo veo mucho en la consulta, personas que tienen más de 50 años y que siguen odiando a sus padres. Entonces digo, es difícil que te vaya bien la vida, ¿verdad? Es difícil. Mira, mi papá era un hombre que murió alcoholizado. No fue fácil para nosotros. Mi mamá tenía un trastorno de personalidad. No fue fácil para mí vivir con esta mamá.
pero en realidad he recibido tanto, es que, mira, se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Y un día estaba meditando y me di cuenta que, ¡buah, qué barbaridad! Todo lo que me han dado todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba. Una chica vino a la consulta y es una chica que es súper responsable, súper exitosa en el trabajo y su padre era un desastre, los abandonó, era alcohólico, violento. Y yo le digo, qué bien que lo hizo tu padre, ¿no? Y me miró diciendo, ¿qué dice esta, no? Digo, hombre, mira en qué te has convertido. Gracias a esa barbaridad de padre, mira todo el trabajo que has hecho tú y todo lo que estás ayudando a las personas. Claro, cuando tomamos conciencia de eso, cuesta menos perdonar, pero antes de perdonar debemos tomar conciencia de eso y ver los hechos desde más arriba, ¿no? Porque si no tenemos demasiado dolor. Entonces, el Exacto. dolor nos impide ver al otro como un maestro, como una oportunidad, como una plataforma de elevación. Yo digo que yo considero que en la vida tienes regalos. Regalos es aquello que te viene fácil, ¿no? Para mí, mira, y lo digo porque sé que algunos están viendo, para mí, pues el libro este de Vivir Mejor es posible ha sido un regalo, porque ha salido todo bien, todo rodado. Y después hay aprendizajes, y eso ya no viene tan rodado. Tienes que esforzarte un poquito más, ¿sabes? Entonces, lo bueno es darte cuenta o permitirte ver todo, ver cómo hay aprendizajes, pero también hay regalos. Hay gente que no sabe ver los regalos. Y eso es muy triste, porque entonces viven en ese victimismo, en esa desgracia, en ese pensamiento negativo. Pero yo les digo que se puede modificar, porque yo también he vivido muy tristemente, muy angustiada o muy deprimida en muchas épocas de mi vida y también me he querido morir. Y sin embargo, me he entrenado para pensar bien. No es piensa mal y acertarás, sino piensa bien y crearás. Y date el permiso de transmutar el dolor de tu familia que aún llevas. Date el permiso de vivir más felices que ellos. Date el permiso, ya que tienes esta vida, señal de que querías venir, porque hay muchos niños que no llegan a nacer o que se mueren al nacer o que mueren pequeñitos. De acuerdo, Entonces, de acuerdo. Yo creo que me está llegando muchísimo y sé que las personas que te están viendo están aprovechando mucho tu sabiduría porque yo en mi experiencia, lo que he trabajado terapéuticamente, no solamente en la experiencia de las constelaciones, que fue hace poco, pero yo vengo trabajando hace muchos años con mi terapeuta que está en Argentina y en una de las sesiones que tuvimos hablando de la logoterapia, porque nosotros seguimos y trabajamos la logoterapia de Víctor Frankl, yo soy logoterapeuta, hablábamos que cuando tú sanas esa herida de la infancia, en mi caso era la herida del abandono, cuando tú logras sanar esa herida, inmediatamente te conviertes en una persona que ya no eres vulnerable. Es decir, si mi herida del abandono era si mi herida de la infancia, perdón, era el abandono, ya no soy abandonable. Si me claro, dañó una persona que me lastimó, ya no soy dañable porque ya sané. Entonces, cuando nosotros hacemos estos procesos a los que tú nos estás invitando tan maravillosamente, es cuando realmente nos empoderamos. Y yo pienso que el empoderamiento significa la renuncia absoluta a permanecer heridos. Cuando nosotros sí, no queremos canta, y canta. renunciamos al hecho de permanecer heridos, es porque Sí, tomamos esa responsabilidad de nuestra vida y de nuestra sí, propia herida, la sanamos y dejamos de entregarle al otro la potestad de definir si somos felices o no somos felices. Es decir, si mi madre me lastimó, si mi padre me lastimó, si mi marido me abandonó, si mi hermano me hizo esto o lo otro, y nosotros nos quedamos en esa herida, no podemos empoderarnos, no podemos sanarnos, porque esa persona define mi felicidad. Entonces, a través de lo que tú nos estás enseñando y lo que tú nos compartes, realmente yo creería, Teresa, que la invitación es a que te mires a ti mismo a través de las constelaciones, a través de terapia, a través de muchísimos libros maravillosos que podemos encontrar hoy en día, sanación, para nosotros entender que es nuestra responsabilidad sanarnos, porque cuando nosotros sanamos nuestra historia, nos empoderamos y decimos, basta de llorar, basta de la víctima, y en ese momento sacamos a la víctima de nuestra historia
y nos Sí. convertimos en personas realmente sanadas. Y yo recuerdo algo muy poderoso que hablaba la señora con la que trabajé y que lo vengo trabajando mucho con mi terapeuta, y es el papel de la víctima y el perpetrador. Cuando Sí, sí. nosotros hemos sido víctimas, y todos hemos sido víctimas en algún momento de alguien, Sí, de algún daño que nos han hecho, pero después también somos perpetradores. sí, sí, sí. La víctima, no hay nada más poderoso que la víctima. O sea, ser la víctima da mucho poder. Y es Porque cómodo. entonces, bueno, no, no sé si es cómodo porque sufres, pero sí que es potente. Porque entonces tienes como la justificación, ¿sabes? Entonces es como que te da ese poder. Pero es un poder que no te hace feliz. Porque claro, para ser tu víctima, tú eres cómplice del otro. Cuando eres pequeño, no, porque no puedes hacer nada. Pero también la gente debe saber que ya soy adulto. Mi niño herido, ahí está, pero yo ahora lo puedo cuidar. Porque entonces no que no podía hacer nada, pero ahora sí que puedo. Entonces es el cambio, ¿no? Es no permanecer, como tú dices, en esa herida permanente y también atreverte, porque la herida, ¿qué hace? Nos cierra. Entonces, no, no quiero tener pareja porque como mi anterior pareja, entonces la nueva pareja ya le veo todas las pegas, de la, ¿vale? Pero atrévete a avanzar un poquito en eso. Atrévete a cambiar la percepción sobre el otro y sobre ti mismo, porque tienes más capacidades de las que tú crees. Tienes muchos recursos internos. Todo el mundo tiene muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy la víctima, toda mal, cedo la responsabilidad, cedo el poder. Y eso también va bien, va bien. Piensa que hay personas que me han confesado que no quieren ponerse bien de salud porque están gozando de una baja laboral y Claro, de pero una. y eso es el privilegio. Claro, pero eso también te quita libertad. Pero bien, todo es respetable. Si tú quieres ser víctima, bueno, no hay problema, es tu decisión. Pero bueno, si tú estás permitiendo que el otro te haga daño, tú eres cómplice de eso. Entonces, lo primero es respétate a ti mismo, que es tarea muy difícil. Yo ahora, tú has dicho que estás practicando esto, yo estoy practicando el, como que soy tan sensible, si los de a mi alrededor no están bien, pues claro, a mí me afecta, ¿sabes? Me afecta o bueno, y ahora estoy trabajando en eso, que no me afecte, porque es su proceso. Si el otro está triste, ¿por qué me pongo yo también triste? No. Entonces tomo mi distancia, ¿no? Porque si no digo, eso es lo mismo que dices tú, a ver, ¿por qué me voy a entristecer yo si a mí no me ha pasado nada? Si le voy a hacer más utilidad, si yo me mantengo fuerte, me mantengo bien. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos que buscar nuestros espacios de soledad, nuestros espacios de regeneración y también debemos permitírnoslo. No siempre tenemos que estar al servicio de todo el mundo. Porque esto, las personas sensibles, los que nos dedicamos a la terapia, al servicio, parece que eres un misionero, ¿no? Entonces dices, no, ahora no. Porque después te encuentras tú triste, enfadado, cansado, agotado y luego encima enfadado. Luego te enfadas también Sí, sí, contigo sí. mismo. Sí, Y bueno, nos pasa muchísimo a los terapeutas, a las personas que nos sí. entregamos a los demás, que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos por mantener completos a los demás, y por eso es tan difícil muchas veces reconocer esos momentos en los cuales debemos detenernos todos, los terapeutas, los médicos, las amas de casa, cualquier Todo el persona, mundo. reconocer esos momentos en el que tu cuerpo y tu alma te dicen hasta aquí, tienes que parar, detenerte, y esa famosa pausa espiritual que nos lleva a la reflexión de cómo estamos viviendo para salir de vivir de ese modo automático en el que muchas veces vivimos. Apasionante todo lo que estamos hablando, Teresa, increíble. Mira, tenemos un montón de gente que te está felicitando, muy buenas palabras, te están mandando todo tipo de corazones. Y, y yo Es que creo, yo como tú hago lo lo que dices, pienso, yo ¿eh? soy una fiel creyente, como tú lo dices, que detrás de cada llaga de dolor siempre hay un milagro en gestación. Y esa yo creo que yo quisiera que fuera la invitación y un Sí. poco la huella de esta entrevista, que miremos nuestra herida, miremos nuestra llaga, sí, pero no nos quedemos con los ojos ahí, congelados en la herida que tenemos hoy en día en nuestra historia con papá, con mamá, con nuestros ancestros, porque hay heridas también que se van heredando intergeneracionalmente entre las familias, sino que más bien miremos hacia allá, hacia el frente, hacia dónde queremos llegar en nuestra historia, en nuestra existencia. Y si nosotros vemos que esa herida era porque se estaba gestando un milagro en nuestra historia, en nuestra personalidad, en nuestro modo de ser, en nuestra existencia, y ponemos los ojos hacia nuestra meta,
espiritual, hacia nuestra maestría espiritual, podemos entonces sanarnos a través de estas terapias maravillosas como la que tú practicas y bueno, el camino que cada uno elija desde su libertad, pero yo creo que sanándonos nosotros, sanando nuestras familias, podremos construir un mundo más humano. Por supuesto, es tomar comprensión. Cuando uno toma comprensión, automáticamente perdona y se perdona, porque muchas veces somos tan exigentes que no nos perdonamos de lo que hemos hecho. Pues bueno, vamos a tomar comprensión y hay una canalización muy potente que es la herida de las mujeres, que fue brutal, porque fue en un taller de constelaciones y es como las mujeres. Muchas no nos permitimos, en general, ser felices con los hombres o ser felices en nuestras familias por todo lo que le han hecho a todas las mujeres del mundo. Pero en cambio, la frase que salió es: en vuestro nombre yo me permito ser feliz, abundante, exitosa, ¿no? Y libre. Qué Entonces, lindo. así es como ayudamos al resto también. Qué lindo, espectacular, Teresa, qué bonita luz tienes, qué alma tan maravillosa tienes. Ha sido realmente un aprendizaje para mí y para todas las personas que se han conectado. Esta entrevista va a quedar en YouTube para quienes no la hayan podido ver en directo, así que te la voy a mandar para que las personas la puedan buscar. Nos quedan 5 minutos, danos tu página web, danos tus redes sociales, donde podemos comprar tus libros. Bueno, los libros en Amazon están, en mi página web también, teresaborotau.com. ¿Quieres que haga una canalización en directo? Claro. Un mensaje. Venga, vamos a hacer un mensaje. Con el carrillón, ¿eh? Que últimamente con el carrillón. Vamos a hacer. Vale. Uy, es muy bonita y en parte es para ti, ¿eh? En parte es para ti y para todas tus clientas, porque tú ayudas mucho a muchas mujeres, ¿vale? Dicen que tú ayudas muchísimo a muchas mujeres, que eres un referente, que vas a ser un referente mucho más grande, sobre todo por la sinceridad con la que lo haces, con la pasión con que transmites tus mensajes y también porque detrás de lo que tú transmites hay mucho trabajo personal. Mira, se me pone la piel de gallina. Dice que todo lo haces con el corazón abierto y que eso te va a llevar muchas ganancias, que has tomado decisiones fuertes últimamente, pero que eso va a ser positivo para ti, que estás haciendo avanzar a numerosas mujeres en el mundo, haciéndoles tomar conciencia del valor que tienen. Ellos hablan: mujer, siente tu valor, siente tu poder, no para estar encima de nadie, no para estar encima de ninguna otra mujer, ni para estar encima de ningún hombre, sino para estar encima de tus pies, bien enraizada en la tierra que te ha visto nacer, con la cabeza bien alzada. No te avergüences nunca de ser mujer. Pero también te decimos: colabora con las demás para hacer crecer esa red de mujeres que saben que compartiendo aquello que son, harán que se multipliquen los beneficios y los milagros en esta vida, en esta vida. Ellos te dicen gracias, te lo dicen a ti, Paula, te dicen gracias por brindarte de alguna forma a expandir todo aquello que tú eres, toda aquella energía que tú eres, todo ese poder que tú eres, porque es un poder que jamás ha pisado a nadie, sino que siempre ha hecho que los demás se levanten. Eso, dices, lo que deben hacer las mujeres: unirse, para que no solo otras mujeres se levanten, sino para que los hombres también se levanten, porque dicen: a día de hoy hay muchos hombres avergonzados, y eso les está quitando fuerza vital. Y eso es un problema en las relaciones, porque hay muchas mujeres que se han venido arriba y muchos hombres que se han venido abajo. Y ahora es el momento de equilibrar, de ayudar a las parejas a verse como iguales pero distintos, iguales pero distintos. Dice que tú ayudas en esa igualdad, empoderando unos y rehabilitando los otros, porque muchos hombres están pagando los pecados de otros hombres. Uf. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Teresa Borotau, escritora, una mujer sanadora de almas que nos ha dejado hoy su legado maravilloso y que los invitamos a todos a que la sigan en sus redes sociales, a que lean sus libros y que, bueno, aprendamos que cuando nos damos a los demás y cuando le damos nuestra alma a todas aquellas almas que nos acompañan en el mundo, podemos construir un mundo más humano. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber compartido con nosotros
esta tarde aquí en Madrid, desde Cataluña, y esperamos encontrarte de nuevo muy pronto. Un abrazo muy fuerte para tu alma. Muchas gracias, Paula. Chao, chao, gracias. Adiós.